Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La primera reunión del Consejo de Salarios concluyó sin consensos entre los trabajadores y empleadores para definir el salario básico unificado que regirá el próximo año y según el Acuerdo Ministerial 2020-0185 emitido por el Ministerio de Trabajo, en esta ocasión solo se realizará una reunión más que será este viernes, tras lo cual, de no existir acuerdos, la decisión quedará en manos del gobierno. Los sindicatos de los trabajadores plantean subir $80, mientras Javier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción, puso sobre la mesa de debate el planteamiento de establecer una moratoria del salario básico por al menos 3 años. Siete de la mañana con 40 minutos. Ya está con nosotros el doctor Cristóbal. Buen día, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto poder saludarle desde acá, desde los estudios de Pichincha Universal y desde el hogar también. Está con nosotros Licenia Espinel y quien le saluda Alexis Moncayo. ¿Cómo se va a resolver este cierre de 2020 con un panorama complejo, con una situación económica difícil? La resolución sobre lo que, digamos, se ha convertido también en una costumbre, ¿no? Que cerremos el año reestructurando, revisando el salario básico unificado. ¿Cómo llegamos a este diciembre y cuáles son las perspectivas para modificar, si es que cabe el término, el salario básico? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Apreciada Licenia, Alexis, muy buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes, esperando que se encuentren muy bien, de salud especialmente. Bueno, las perspectivas son que enfrentamos la peor crisis de la historia del país. Así de sencillo. Ayer veíamos proyecciones, por ejemplo, que el decrecimiento, es decir, el PIB va a decaer en aproximadamente 11 puntos, Alexis. Para poner una referencia, en la crisis bancaria del 99-2000, decrecimos en aproximadamente el 6%. Hoy se proyecta que el cierre va a ser del 11%, casi el doble. ¿Qué significa esto? Obviamente esto devela que el país está enfrentando su peor crisis, creo que de los últimos 40 años. Entonces, obviamente, sobre este contexto, hay que enfrentar esta crisis y en lo que cabe en el tema laboral salarial, nosotros hemos planteado que ya no podemos seguir discutiendo de lo mismo. Y ya, en esta ocasión, ojalá ya se pueda cumplir con la norma, en las que efectivamente el salario, primero le demos el significado al salario de lo que efectivamente es, la posibilidad del trabajador de cubrir sus necesidades, no un costo que se lo registre en la contabilidad de las empresas, solamente. Y sobre esta perspectiva, obviamente, hacer las valoraciones del caso para que efectivamente el tema salarial se convierta en una de las alternativas para ir avanzando sobre la reactivación que el país requiere. Entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado, este es el contexto en el que nosotros hemos hecho nuestra propuesta, y es por eso que hemos dicho que esperamos que el Consejo apruebe un valor no menor al 20% de incremento del salario básico unificado, que permite efectivamente convertirse este factor en un componente de la reactivación económica del país. Cristóbal, el planteamiento de los trabajadores, en este caso de los que están representados por usted, ¿llegaría a cuánto? ¿$80? ¿$70? ¿Este 20% correcto equivale a cuánto? ¿$80? $80, correcto. Sin embargo, hay en caso de que no se llegue a un consenso en esta reunión, hay una fórmula que se creó, que se dio a conocer por el Ministerio del Trabajo a través de un acuerdo ministerial, que establece 3 escenarios, y en el mejor de los escenarios, todos indican que es hacia la baja, un menos 6%, un menos 12%, menos 18%. En el peor de los casos, se dice, de acuerdo a un estudio presentado por Deloitte & Touch, que son $328. La ley no permite que se reduzca el salario. Todo apunta a que se va a mantener en $400, es decir, que se va a congelar el salario para el 2021. Frente a ese escenario, ¿qué van a hacer? Se le ha dado a la fórmula una suerte de sentencia, ¿no es cierto? La fórmula es la que define. Cuando esa fórmula, después de una revisión que hemos podido realizar, vemos que deja de lado o deja por fuera algunos conceptos que son básicos para nosotros, principalmente el tema de la capacidad adquisitiva, porque eso, vuelvo y repito, es lo que significa el salario.
el tema de la capacidad adquisitiva del salario no se lo toma en cuenta dentro de la valoración de esta fórmula. Número uno. Número dos, no se hace la cuantificación a partir de lo que significa el tema de la fijación o la correlación entre el salario y la canasta básica, que desde hace aproximadamente 9 años o más, esa correlación se hace en base al número de perceptores familiares. ¿Eh? Antes, el número de perceptores en la familia era 1.6 personas por familia. Hoy, si llegamos a una persona por familia, es demasiado, ¿no es cierto? Es bastante bueno si es que efectivamente tenemos un perceptor de ingresos económicos por familia. Y ese análisis no se lo está haciendo, cuando el artículo 126 del Código del Trabajo es mandatorio y clarísimo en este sentido. En el numeral 1 de este artículo claramente refiere que el salario debe, a título imperativo, cubrir las necesidades del trabajador y de su familia. Necesidades que básicamente están enfocadas a los detallados en la canasta básica. Entonces, esta fórmula, aparte de ser ilegal, fue una fórmula total y completamente inconsulta, en la que el Ministerio del Trabajo, por sí y ante sí, tomó esta decisión hace aproximadamente un par de meses. Estamos conversando con el procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados sobre la posibilidad o no de que se incremente el salario para cerrar este año 2020, que ha sido realmente bastante difícil, sobre todo para la clase obrera, para la clase trabajadora, por todo lo que implica la pandemia y la crisis económica. Doctor, usted decía hace un momento, la postura es que debe haber un incremento por lo menos del 20%. ¿Eso cuánto representa en cuestión monetaria? $80, específicamente $80, Alexis. $80 que representa la recuperación de la capacidad adquisitiva del trabajador. Eso representa. Esos $80 recupera la capacidad adquisitiva perdida durante esta época de crisis. Eso es muy importante. Hay que considerar, Alexis, que, repito, el análisis de los salarios no es un análisis cuantitativo, aritmético, financiero. Es decir, esa óptica que se ha venido manejando durante los últimos 30 años es total y completamente anquilosada, No representa eso un factor real. Lo que representa el salario, vuelvo y repito, es la posibilidad de satisfacción de las necesidades. Nosotros hemos hecho un análisis, por ejemplo. ¿Cuál es el costo del capital en el Ecuador? Aproximadamente entre el 16 y el 20%, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo, en cambio, de la mano de obra en el Ecuador, dentro de lo que significa la posibilidad de que ese costo sea cubierto a partir de los índices productivos? Cero. Cero durante el año 2020. Cero. Entonces, nosotros es por eso que hemos marcado que el costo del capital jamás puede estar sobre un costo o sobre una valoración del trabajo de un ser humano. Jamás. Jamás. Y es por eso que planteamos también esta cifra del 20%, Alexis, sobre la valoración del costo en referencia al capital y sobre la pérdida o la posibilidad de recuperación de la capacidad adquisitiva del salario del trabajador. Este incremento, incluso siendo optimistas, digamos, en que sea aceptado, que yo lo dudo porque los empresarios siempre sostienen que están en perpetua y permanente crisis, aún así no llega a cubrir la canasta básica familiar, que son más de $700, 711, entre 711 y $730. La propuesta de otro sector de los trabajadores, como es el caso del señor Gómez, es de que este incremento se realice de forma sectorizada. La propuesta suya y la propuesta del señor Gómez, ¿alguna tiene posibilidades de ser aceptada? Esperamos que sí, esperamos que sí. A ver, el tema del salario básico unificado, Licenia, está enfocado hacia el quintil de menores recursos de la población. ¿Ya? No estamos hablando de salarios superiores a los $400, al salario básico, ¿no es cierto? Estamos hablando específicamente del salario que se ubica en el quintil de menor ingreso, número uno. Número dos, el tema de la sectorización lamentablemente podría aplicar a una suerte de discriminación o distorsión. ¿Por qué un trabajador sí, por qué otro trabajador no? Eso es lo que nosotros le hemos podido manifestar al CUT sobre su propuesta. Creo que bajo el criterio de igualdad ante la ley, esta posibilidad nosotros la veríamos un tanto equivocada. No obstante, si es la única alternativa en los que los empleadores
puedan aceptar un tema de esto, ¿ya? Y efectivamente revisar también la gestión de los empleadores, porque también tenemos que pedir eficiencia por ese lado. La crisis no la tiene que pagar solamente los trabajadores. Fíjense ustedes, los trabajadores han asimilado la reducción de la jornada laboral, ¿no es cierto? Los trabajadores han asimilado el tema de la recuperación del el trabajo no realizado durante la suspensión de las actividades. Es decir, están pagando la crisis. ¿Qué están haciendo los empleadores? Ustedes vean, el índice de precios, la reducción del índice de precios no llega al 1%. Los márgenes de rentabilidad dentro de el sector empresarial no se ha visto modificado en lo absoluto. Y han habido sectores en los que han existido rentas total y completamente extraordinarias, como por ejemplo el sector farmacéutico, ¿no es verdad? El sector del gran comercio. Entonces, este tipo de consideraciones creo que son importantes que se deben, que se plantean en la discusión al seno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y que ojalá el ministro, que es quien dirime, ojo, porque una es la posición de los empleadores, una es la posición de los trabajadores, pero quien dirime, quien ve hacia qué lado va la razón, es el ministro, él es del voto dirimente. Entonces, de aquí no se trata de que acepten los empleadores, sino de que efectivamente el gobierno se ponga del lado correcto. Doctor Cristóbal, buen día. Un incremento del 20% que usted dice representarían $80, no es, y digamos, voy en sintonía con lo que le consultaba hace un momento Licenia, no es como demasiado, esperar demasiado en este momento, tomando en cuenta que este gobierno presentó la ley humanitaria y esta asamblea aprobó esa ley, que es totalmente violatoria de los derechos de los trabajadores, y usted ya lo manifestaba hace un momento, fueron reducidas las jornadas laborales, eso ha sido pretexto para que no solo se les reduzcan sus ingresos, sino que también sean despedidos los trabajadores. Los empresarios han dicho vamos a una moratoria este año, entonces, insisto, ¿no es demasiado aspiracional llegar a ese tope de los $80, tomando en cuenta estos antecedentes? Yo le pregunto, Alexis, y discúlpeme que le regrese la pregunta. ¿Es demasiado pedir que los trabajadores tengan posibilidad de satisfacer sus necesidades? Yo creo que no. Yo creo que no. Y esta valoración no es que nos la sacamos del sombrero. No es que dijimos, bueno, hoy día, ¿cuánto pediremos? ¿20, 15, 80? No, no, no. Básicamente está sobre las dos referencias que me permití hacer hace un momento. Es que yo estoy de acuerdo con usted, doctor, perdón que le corte ahí, yo estoy de acuerdo con usted. El problema es que tenemos una coyuntura en la cual el gobierno ha sido totalmente alineado con las tesis de los empresarios y tenemos una asamblea que ha sido totalmente obsecuente con el gobierno. Entonces, si tenemos un Estado que le ha dado la espalda a los trabajadores, creo que el escenario no es el mejor. Así es, y usted tiene toda la razón, pero el hecho de que este planteamiento se lo realice de la forma en que lo estamos haciendo, total y completamente razonado, y que mañana más tarde haya una decisión en contra de ese razonamiento, tiene que poner las responsabilidades efectivamente donde tienen que estar. Creo que eso también es importante, que el país conozca efectivamente quién y quiénes son los que toman decisiones en contra de los derechos de los trabajadores. Usted bien ha referido, la famosa ley humanitaria. No ha existido ley, ni siquiera la ley de tercerización e intermediación, no ha existido ley en el Ecuador tan atentatoria a los derechos laborales. Jamás, jamás. Y creo que es importante que la ciudadanía conozca dónde están las responsabilidades de estas decisiones. Y efectivamente, el plantear un incremento del 20%, como usted bien refiere, el escenario es total y completamente adverso. Pero sí es importante que quede en la cabeza de cada una de las personas que hoy nos escuchan a partir de la gentileza de ustedes de abrirnos el espacio, de que efectivamente los trabajadores, los representantes de los trabajadores hicimos nuestro trabajo. Y fueron ellos, con sus decisiones de carácter político, total y completamente adversas a la norma y a los intereses de los trabajadores que deben privilegiar quienes tomaron estas decisiones. Creo que esta discusión también es importante, Alexis. Cristóbal, usted hace un momento dice que ojalá el ministro se ponga del lado correcto, pero tenemos un ministro de Finanzas que ya adelantó la posición suya y a través de él, la del gobierno, de que no se debe por ningún motivo subir el salario básico unificado. Tenemos un pedido que hacen los empresarios de que se debe mantener congelado por 3 años el salario.
le toca dirimir al ministro de Trabajo. Sus antecesores se han mostrado evidentemente a favor del lado empresarial. Es más, uno de ellos incluso dijo que está ahí para defender las empresas. Así es. Entonces, todo apunta a que el salario no se va a incrementar. Si en esta reunión es ya la definitiva, ¿se va a realizar de forma presencial la de este viernes o todavía hay alguna otra posibilidad? Gracias, señor. Nos quedan dos mecanismos, es decir, esto no termina ni acaba aquí. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Las comisiones sectoriales. La ley establece el artículo 117, 118, establece el artículo 18 del reglamento del Consejo Nacional de Salario y Valores, establece claramente que la mecánica en la que se debe discutir el tema salarial es a partir del trabajo inicial o previo de comisiones sectoriales, que tienen que evaluar en cada sector cuáles las circunstancias, cuáles son las necesidades, y a partir de eso hacer una propuesta al Consejo para que tome una decisión. Estas comisiones hasta el día de hoy nunca se han reunido. Nunca han sido ni siquiera convocadas por el Ministerio del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estamos haciendo ya tiene deficiencias en el carácter formal jurídico. En el caso de que el día de hoy no se haga lo correcto, significa no que nos hagan caso, sino que no se cumpla la ley. Hoy repito, esto no termina aquí. Será la Corte Constitucional quien tenga que tomar una decisión. Será el próximo gobierno quien tenga que echar abajo esta suerte de decisiones atentatorias hacia los derechos laborales, empezando por la ley humanitaria, empezando por los acuerdos ministeriales que regresaron, por ejemplo, el contrato a plazo fijo, que fue abolido en el año 2015, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la lucha apenas empieza, Liceño. ¿Hay predisposición, al menos de parte de algunos de los actores? Entendemos que de los trabajadores sí, desde luego, pero ¿qué pasa con, insisto, de momento, con la predisposición que pueda mostrar tanto el Ministerio de Trabajo como también los empresarios, doctor? Nosotros vemos un escenario bastante adverso, Alexis. Hay que ser francos y realistas en ese sentido. La decisión, obviamente, es muy probable que no haya un acuerdo. Es muy probable que no haya un acuerdo. Y entonces la decisión se va a ver abocada al Ministerio del Trabajo. Y lamentablemente el Ministerio del Trabajo ya ha decantado cuál va a ser su decisión. Bien lo mencionaba Licenia, al establecer esta fórmula, al darle la responsabilidad a la fórmula y no al ministro, ¿no es cierto? Muy hábilmente se pretende decir, la fórmula fue la que arrojó el resultado, cuando quien estructuró la fórmula lo hizo equivocadamente, ¿no es cierto? Entonces, el escenario es muy adverso, Alexis. Creo que es muy poco probable un advenimiento en ese sentido. Ahora, esa fórmula usted dice que no fue elaborada, mentalizada con todos los actores que intervienen en esto. ¿Hay la posibilidad de hacer alguna acción legal en contra de esta fórmula? ¿Legalmente se puede hacer algo en contra de esta fórmula que a claras luces no va a haber el beneficio para los trabajadores? Por supuesto que sí. El Consejo Nacional del Trabajo y Salario tiene también una condición del Consejo Sectorial en materia laboral. Es decir, cada ministerio tiene un consejo sectorial, ¿no es cierto? En el que a través de los mecanismos de participación ciudadana se van generando los temas de política pública. En este caso, el Consejo jamás ha sido convocado, no fue convocado, por tanto, se atentó contra lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Principalmente, vuelvo y repito, porque esto fue una decisión por sí y ante sí del Ministerio del Trabajo. Entonces, efectivamente, en el caso de que se utilice esta fórmula o se pretenda aplicar esta fórmula, nosotros activaremos los mecanismos jurídicos del caso, desde luego que sí. Doctor, se está dando el tiempo para la entrevista. Yo quería preguntarle un tema adicional por fuera de de los salarios. Usted sigue siendo parte todavía del Observatorio para la Movilidad. Por supuesto. Ya, en debate está el tema de la posibilidad del alza de pasajes acá en la capital de la República, que me parece está congelado por más de 13 años. Usted corríjame si me equivoco en el tema del cálculo del tiempo. 17, Alexis. ¿Perdón? 17. 17 años, sí estaba confundido entre 13 y 16, pero han sido 17. 17 años congelados los pasajes en Quito. Quito es una de las pocas ciudades, por no decir
que se va quedando muy detrás de otras que ya han reformulado el precio, que han calculado, que han dialogado municipios y dirigentes de la transportación y que han llegado a un acuerdo y se ha cambiado pues el precio. ¿Qué va a pasar con el tema pasajes en la capital de la República? ¿Cómo se está avanzando con los diálogos? Porque sabemos que sigue todavía congelado este valor por 25 centavos. A ver, Quito, sí, efectivamente, 17 años no ha revisado la tarifa, pero en 17 años tampoco se ha revisado las condiciones del servicio. Seguimos teniendo las condiciones del servicio de hace más de 30 años. Entonces, lo que se ha trabajado es justamente en estructurar un mecanismo de valoración de la tarifa a partir de las características del servicio. ¿Qué servicio tengo? Y una vez que defino qué servicio tengo, vemos cuánto cuesta. Y que no necesariamente esto, Alexis, se tenga que financiar a partir del pago de la tarifa. Nosotros hemos propuesto la creación de un fondo en la que, por ejemplo, las multas del tránsito, el tema de la matriculación, etcétera, se acumule en este fondo y que este fondo, y también obviamente la tarifa, y que este fondo sirva para financiar el servicio de transporte público. Porque, como mencionábamos hace un momento, en la peor crisis económica que ha tenido el país, hablar de un aumento de la tarifa de transporte público sería catastrófico. Los transportistas planteaban un aumento del 40%. Decían más cuando no se van a subir los sueldos posiblemente. Imagínense ustedes lo que eso significaría. Pero a partir de esta ingeniería financiera que nosotros estamos planteando, en la creación de este fondo, que se puedan aportar recursos, ya el pretexto de la mala tarifa se termine para tener un mal servicio. Entonces, veamos qué sucede el día de hoy también en el Consejo Metropolitano, donde se discute ya en segundo debate esta ordenanza, y veamos si es que efectivamente el municipio está a la altura de las circunstancias de los ciudadanos y no del gremio. Esperemos que sí. Pero si no se hace a través de tarifa, ¿cómo se va a incrementar este servicio? ¿Cómo se financia? Es la pregunta, Licenia. Sí, como Sí. le mencionaba. Por ejemplo, vamos a hacer solamente un ejemplo, ¿ya? Decimos que la tarifa de transporte público para un servicio digno, eficiente, seguro, nosotros no pedimos lujos, digno, dignidad, seguridad, cosas muy sencillas, ¿ya? Resulta que se valora en, digamos, $1. Vamos a poner solamente un ejemplo, $1. Ok, cuesta $1. Ahora pensemos cómo financiar ese dólar. ¿Cuánto puede poner el ciudadano? El ciudadano puede poner 25 centavos. Perfecto, nos toca financiar 75. ¿Cuánto se genera, por ejemplo, de multas del transporte público en Quito? Alrededor de 40 millones al año. ¿Cuánto se genera en Quito por concepto de matriculación? Alrededor de 25 millones al año. ¿Cuánto se genera, por ejemplo, de parqueos y de ese tipo de servicios o de circunstancias vinculadas a la movilidad? Creo que tranquilamente podríamos llegar entre unos 70 o 75 millones al año. Esos 75 millones que podríamos recaudar de estos fondos pueden ir a este fondo común para financiar el resto de estos 75 centavos que nos faltaría para financiar un servicio de transporte digno. No nos estamos inventando el agua tibia, Licenia. Esto se lo hace ya en cualquier ciudad medianamente civilizada del mundo. ¿Ya? No es posible que los valores por conceptos de movilidad o vinculados al transporte se gasten en temas de gasto corriente o se gasten en señalar vías. Creo que lo lógico y lo importante es enfocar estos recursos en el esquema más importante de la movilidad, que es el transporte público. Vamos a estar pendientes entonces de lo que ocurra con respecto a lo que resuelva el Consejo Metropolitano en torno a la posibilidad del alza de pasajes. ¿A cuánto podría llegar la tarifa, doctor? Bueno, de las estimaciones hay dos tarifas, Alexis. Hay la tarifa técnica, que es la que cubre costos, y la tarifa social, que es la que el ciudadano tiene la posibilidad de pago. La tarifa social se mantiene en 25 centavos. ¿Por qué? Porque, repito, el decrecimiento de la capacidad adquisitiva del ciudadano en este año 2020 ha sido galopante. Los indicadores son fatales, no quiero dañar el viernes de nadie diciéndolos. Pero también los costos de producción, o los costos de operación, mejor dicho, del transporte público también han sufrido aumentos. Entonces, valorando esto, estaríamos en unos 35 centavos el costo de la tarifa técnica. Entonces, esa brecha, Licenia y Alexis, es lo que tenemos que financiar.
Y creo que esta iniciativa de crear este fondo nos puede dar la alternativa para todos salir ganando de esto. Ojalá, muchísima suerte. Ojalá que sea aceptada y que se pueda poner en marcha. Ojalá que sí. Muy amable. Muchísimas gracias al doctor Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador y además miembro del Observatorio de la Movilidad acá en la ciudad de Quito, con quien hemos abordado la posibilidad de que se incremente o no el salario básico unificado y también qué es lo que ocurre con la posible alza de la tarifa del transporte público acá en la capital. Gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo, doctor. Muy amable. Mucho gusto. Que estén muy bien. Cuídense. Punto Noticias, un noticiero para usted.